Bueno, dice 1 Juan 3:19, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si no, nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Bueno, vemos, siguiendo el hilo del tema de ayer, que estamos hablando justamente, que el amor se tiene que mostrar en hechos, en actos, y que no sirve de nada solamente que se quede en palabras, porque muchas veces predicamos sobre la voluntad de Dios, sobre el amor de Dios, y nosotros, como somos de los discípulos, también debemos actuar de la misma manera como dice la palabra. Y dice, en esto conocemos, enganchándose el 18 con el 19, se encadena este versículo, dice, en esto conocemos que somos de la verdad, dice, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. O sea, en esto significa, en nuestros hechos de amor sabemos que somos de la verdad o que somos hijos de Dios o que estamos en la verdad. Y dice acá la palabra, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, lo que dice acá, si nuestro corazón no nos reprende, dice, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Lo que quiere decir acá es que si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, mayor que nuestra conciencia o con nuestro pensamiento es Dios. Y vamos a la palabra en 1 Juan, capítulo 2, dice así la palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces vemos acá que muchas veces nos sentimos culpables, ¿no? De hecho, y como le quería evidenciar acá Juan a los judíos. Si ellos se sentían culpables, tenemos abogados que nos defiendan nuestra causa. Entonces, a ver, para eso tiene que haber arrepentimiento, pedir perdón y vamos a ser defendidos por el Señor, como dice acá la palabra. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y es la propiciación por nuestro pecado. Vemos acá la palabra. Es el favor por nuestros pecados. Entonces vemos que está hablando de su sacrificio, como el Señor, a través de que si nos sentimos culpables, vemos que Él puede defender nuestra causa en el sentido si hay arrepentimiento, si hay el pedir perdón. Vemos que nosotros le declaramos si está pesando eso que hicimos en el pasado, en el sentido de que hubo, digamos, división, hubo venganza, hubo odio con nuestro hermano, vemos que el Señor nos limpia de todo pecado, como dice la palabra del Señor. Entonces vemos que dice, mayor que nuestro corazón, a pesar de que nos acusa la conciencia, es el Señor, es Dios. Entonces vemos que tenemos el sacrificio de Cristo para que nos perdone de todo pecado, que muchas veces nos sentimos culpables de cosas que hicimos en el pasado y vienen los recuerdos, una tormenta. Bueno, para eso está el sacrificio de Cristo, para hacernos libres de nuestra mente y para sentir la paz, para ponernos a cuenta de los pecados que hubiéramos hecho. Y dice en Romanos 5:8, dice Romanos 5:8, mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos que, como decía en el versículo, en el 20 de 1 Juan, si el corazón está reprendiendo es porque tenemos el pecado en sí, si la conciencia está sucia. Pero para eso está el sacrificio de Cristo, para perdonarnos de todo pecado, como dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, vemos la condición anterior, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces, están los pecados, ¿no? Pero vemos que aún siendo pecadores, Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque le declaramos, le confesamos. Queremos ser libres de esa conciencia pecaminosa, de esa culpabilidad, de esa opresión, de eso, digamos, sentirnos culpables todo el tiempo. Entonces, para esto está el sacrificio de Cristo y ahí muestra su amor. Aunque
hemos fallado, está diciendo acá la palabra, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí nos hace libre, toma nuestro lugar, muere por nosotros, o sea, es la propiciación por nuestro pecado, el favor por nuestros pecados. Entonces ahí nos hace libre el Padre de toda culpabilidad, nos limpia de todo pecado cuando le confesamos. Y como dice en Romanos 8:34 también, ¿quién es el que condena? Dice acá la palabra. ¿Quién es el que condena? Cristo murió, dice. Cristo Jesús es el que murió. Más, dice, aún el que resucitó. Vemos. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condena? Entonces, hay otra versión que dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que acusará? Y tenemos pecados, sí. Hemos tenido divisiones, hemos tenido peleas, hemos tenido diferencias con alguna persona y muchas veces viene a nuestra conciencia al decir, pero ¿cómo actué mal con esta persona? Qué mal que estaba espiritualmente, no sabía lo que hacía, pero bueno, entonces para esto está también, como dice la palabra, el perdón de Cristo Jesús en su sacrificio. Vemos, ¿quién es el que condena? Cristo murió por nosotros, es el que murió. Y como dice acá la palabra, el que también intercede por nosotros. Entonces vemos que justamente el que intercede, ¿por qué? Porque tomó nuestro lugar, que aun cuando nosotros merecíamos la muerte, la condenación, Él tomó nuestro lugar, ¿para qué? Para hacernos libres de todo pecado, de todo tormento, para limpiarnos de toda culpabilidad. Entonces, mayor, dice, si nuestro corazón nos acusa, mayor es el Señor, mayor es su sacrificio. Entonces, mayor que el pecado. Y como dice acá la palabra, en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué lo digo esto? Porque acá en la segunda parte del versículo dice, Él sabe todas las cosas. Entonces, Él sabe, hermano, nuestros pecados. Y nosotros le confesamos con un corazón arrepentido para que nos limpie de todo pecado. Entonces, está ante sus ojos todas las cosas desnudas y abiertas. Entonces, Él sabe toda nuestra conciencia, pero está esperando que le confesemos. Está esperando ese arrepentimiento. Está esperando ese confesarle de esas cargas, esa turbación, esa culpabilidad que sentimos para ser libres. Y dice en el 3:21 de Primera de Juan, dice así la palabra del Señor. 3:21 de Primera de Juan, amén. 3:21 de Primera de Juan, dice así la palabra. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, no nos hace sentir culpables, si nuestro corazón, nuestro pensamiento no nos condena, dice, confianza tenemos en Dios. Entonces, yo lo que entendía de acá es que si nuestro corazón no nos condena, no nos reprende, es porque tenemos fe en Dios. Entonces, ahí está el descanso de nuestra alma. ¿Por qué? Porque estamos siendo limpios de pecados. Entonces, nuestro corazón, cuando estamos a cuenta con el Señor, no nos reprende. Y dice, acá la palabra, en Primera de Juan 1:7, vemos que la palabra también nos dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, si no nos reprende es porque hay una limpieza, hay una humillación. Entonces, como dice acá, su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, como dice en esta segunda parte, confianza tenemos en Dios. Es porque tenemos fe en Dios. Entonces, al poner nuestra carga en el Señor, al confesarle nuestro pecado, a entregarle nuestras cargas, al confesarle todas las cosas que en nuestra mente nos acusa, esas cargas de opresión, de culpabilidad, entonces vemos acá la palabra. Es porque tenemos confianza en Dios, como dice la palabra, si no nos reprende. Es porque le estamos entregando el pecado, entonces su sangre o su sacrificio nos limpia de todo pecado, como dice un versículo. En 1 Juan 1:7 dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice la palabra, de todo pecado. Esto es lo que decía recién. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si hay culpabilidad,
le entregamos las cargas al Señor, como dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. Esos pensamientos de culpabilidad que te traen turbación, que te traen angustia, que te traen nervio, que te traen vergüenza muchas veces, porque hemos cometido cosas que después nos arrepentimos y nos dan vergüenza aún recordarlo. Entonces, para esto está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, para que te haga descansar, para que sientas la presencia del Señor, para que sientas la paz. Hebreos 4:16 dice así también la palabra. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de su gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vemos, acerquémonos con confianza. Y esta segunda parte del versículo, como decíamos, si en nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Está hablando de esa confianza de fe. Y acá dice, acerquémonos con confianza, o sea, con fe, al trono de la gracia, dice, para hallar oportuno socorro. Vemos acá la palabra Reina Valera, dice oportuno socorro, y acá dice para que hallemos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vemos, ¿cuándo vamos a hallar esa gracia o esa ayuda oportuna? Vemos, cuando hay fe. Entonces, acerquémonos con confianza, como dice, con fe. Entonces, es necesario la fe, porque dice, el que no tiene fe no le puede agradar a Dios, dice la palabra. Entonces, el que tiene fe solamente o con confianza, vemos que se va a acercar, ¿para qué? Para ser libre. Entonces, cuando esa confianza, acá está hablando de fe, de que el Señor va a hacer la obra. El que el Señor, como dice acá la palabra, va a ser la misericordia, para que recibamos la misericordia y hallemos la gracia, el regalo, la ayuda para el oportuno socorro. Entonces, ¿hay culpabilidad? Sí, muchas veces tenemos esas opresiones, esos pecados, esa culpabilidad, lo mal que obramos y nos viene a recuerdo en nuestra mente y nos atormenta, porque acá estaba hablando el versículo que hemos tocado ayer, los versículos más bien, que estamos hablando del amor de Dios. Y muchas veces nos sentimos ese amor para con los hermanos y nos hemos portado mal y tal vez actuamos incorrectamente, tal vez hemos tenido discusiones, hemos tenido malos tratos con los hermanos. Entonces, eso está hablando mucho de nosotros, cómo era nuestro pasado, que en vez de estar en amor, estábamos en división, en murmuración, en crítica, en soberbia, y todo eso, después, al tiempo, en nuestra mente, cuando empezamos a darnos cuenta por la palabra, nos pasa factura. Y esa factura, estoy hablando que hay tormento, hay opresiones, pero también dice, mayor es Dios, dice la palabra. Entonces, vemos acá que ese perdón es mayor. Y como dice la palabra acá el Señor, en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre, o sea, con fe, dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Nuestro corazón purificado, o sea, limpio de mala conciencia. Entonces, cuando hay un acercamiento al Señor, tiene que ser con fe. Con fe, vemos acá la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la palabra. Entonces, como dice acá la palabra también, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Entonces, cuando nos limpiamos, eso es lo que va a purificar. Cuando confesamos nuestro pecado, es lo que nos va a sacar esas cargas que tenemos de opresión, de tormento. Y en el 3:22 dice acá la palabra, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que le pidiéramos, la vamos a recibir, dice. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué me dice la palabra en 1 Juan 5:14? Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad tiene que ser pedido. Pero, como dice acá en el 22, cualquier cosa que pidiéramos, lo vamos a recibir, porque cumplimos la palabra, guardamos su mandamiento, ponemos en práctica la palabra. Entonces, no hay pecado ahí. ¿Por qué? Porque nos estamos humillando o estamos confesando el pecado. A esto quiero decir, en lo práctico, en lo que te va pidiendo, lo que te va haciendo discernir, vos le vas pidiendo perdón y estás a cuenta con el Señor. Y como dice acá la palabra,
y hacemos las cosas que son agradables. Entonces, cuando obramos según la palabra, vamos a pedir y vamos a recibir, como dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos, esta es la fe que tenemos delante de Él. Que si pidiéramos cualquier cosa, conforme a su voluntad Él nos oye, conforme a su palabra, conforme al plan de Dios, Él nos va a oír. Entonces esas son las cosas que tenemos que pedir, conforme a su voluntad. Santiago dice una cosa, Santiago 4:13, que muchas veces no recibimos porque pedimos y pedimos mal. Pedimos mal, dice, para gastar en vuestros propios deleites. Entonces ese no debe ser pedido de Dios, del Hijo de Dios. Y nosotros siempre, cuando estamos en humillación, vamos a pedir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque vamos confesando el pecado, vamos teniendo discernimiento. Entonces, vamos a pedir ¿qué? El conocimiento de la palabra, la profundidad, el hacer la voluntad del Señor, que transforme nuestra vida, todas cosas conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la misma presencia del Señor también, hermano, domina nuestra vida, como dice la palabra del Señor. Él da el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque está obrando la misma simiente de Dios, la misma mente de Dios en nosotros, el mismo Espíritu de Dios. Entonces vamos a pedir conforme a su voluntad. Ahora dice en Juan 9:31, sabemos que Dios no odia a pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Vemos, no oye a pecadores, pero si hay arrepentimiento, ¿qué dice acá la palabra? Si hay arrepentimiento, si alguien teme a Dios, dice, y hace su voluntad, cumple, pone en obra su palabra, este oye. Entonces por eso estaba hablando ayer mucho de la práctica, en los hechos que se ve el amor. Y en esto justamente es la oración que escucha, como dice la palabra, si alguien teme a Dios y hace su voluntad, este oye. Entonces va a ser respondida la oración porque vos te estás humillando, porque hay transformación, hay cambio, porque vos le estás permitiendo al Señor, porque vos deseás hacer la voluntad del Señor. Entonces, al haber ese deseo es porque está habiendo una humillación, una transformación. No oye a pecadores, o sea, a pecadores se está refiriendo a gente que, sabiendo la voluntad de Dios, no lo hace, que retiene el pecado y no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque retienen el pecado, porque son mezquinos del pecado. Entonces, vemos que nosotros vamos en nuestra condición siendo aún pecadores, como hablaba al principio, pero cuando hay un arrepentimiento nos escucha. Pero acá está hablando del pecador que retiene el pecado, que no hay arrepentimiento, que no quiere cambiar de ninguna manera, entonces no le puede oír. Por eso hay muchas personas que, a pesar de que escuchan la palabra, de que oran todo el tiempo, al no haber transformación, porque hay una mezquindad de pecado, entonces no puede oír su oración, o sea, su petición. No le puede otorgar la petición de lo que le está pidiendo, porque hay una retención de pecado. Entonces ahí entra en el tormento, ahí entra en el descontento, ahí entra en la tristeza, en la amargura. ¿Por qué? Porque no le puede escuchar el Señor, no le puede, tener en cuenta su oración, porque no está poniendo en práctica su palabra. Cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando le pedimos que nos transforme y que, la misma palabra que levante nuestra alma para poder hacer la voluntad de Dios, ahí nos va a empezar a escuchar el Señor. Ahora me dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, o sea, la está guardando, la está cumpliendo, te está gobernando o te está rigiendo por la palabra y estás en la voluntad del Señor, sentí la presencia del Señor, dice, pidan todo lo que quieran y van a ser hechos, porque va a escuchar el Señor, va a respaldar esa oración. ¿Por qué? Porque hay un hijo obediente. Yo creo que cualquier padre, hermano, que tiene un hijo obediente, se va a esforzar por darle lo que quiere. ¿Por qué? Porque el hijo es obediente y el padre, en agradecimiento a un hijo obediente, entonces se va a esforzar para suplirle todas sus necesidades. Y así también Dios con nosotros. Dios con nosotros de la misma manera. Y hay un versículo que dice, si los padres naturales saben dar buenas dádivas o buenos presentes,
mucho más el Dios que está en el cielo. Vemos acá la palabra, cómo nos va enseñando que el Señor quiere hacer la obra, pero para eso tiene que haber ese arrepentimiento, como decimos acá, que cualquier cosa que pidiéramos, si cumplimos la palabra, sus mandamientos, y en este caso, como hablamos del amor ayer, empezamos a pedir perdón por la rivalidad, por los enojos, por el espíritu iracundo, entonces ¿qué va a pasar? A partir de ahí va a escuchar nuestra petición el Señor, como dice acá la palabra. Cualquier cosa que le pidiéramos, entonces va a empezar uno a recibir bendiciones. Esas bendiciones que están atrasadas y no sabes por qué, es por la falta de arrepentimiento, muchas veces pecados guardados de años. Y dice acá la palabra, es en el 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo. Y este versículo, cuando dice en el nombre de Jesucristo, o a Jesucristo como Salvador, y nos amemos como Él lo ha mandado. Esto me lleva a Juan 1:12, dice, pero todo lo que le recibieron, o sea, está diciendo, le recibieron, creyeron en Jesucristo, como dice acá el versículo que estaba nombrando en el 3:23, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en Jesucristo, a los que creen en su nombre. Ese es el beneficio que tenemos. Los hijos, cuando hablamos de hijos, los hijos son bendecidos por sus padres. Los padres se encargan de las necesidades de los hijos. Entonces así también, como hijos, Dios, si es nuestro Padre, y cumplimos su palabra, y hay una obediencia, entonces vemos que vamos a recibir el respaldo, la protección de nuestro Señor. 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el que guarda sus mandamientos, el que cumple su palabra, permanece en Dios y Dios en él. Vemos que tiene comunión, vemos, en Dios está. Y como dice acá la palabra, y Dios en él, entonces es recíproco. Sentimos la presencia del Señor, somos tomados por la manifestación de gozo, de paz, de alegría. Vemos que hay comunión, ¿por qué? Hay una unión en común, ¿por qué? Porque estamos en acuerdo, entonces cumplimos su palabra porque estamos de acuerdo con Él y Él con nosotros al cumplir su palabra. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, o el que Él está en nosotros, que tenemos salvación, que tenemos el Espíritu de Dios, por el Espíritu que nos ha dado, dice la palabra. Entonces, si obedecemos a Dios, vamos a vivir unidos a Él y Él va a vivir unido a nosotros, como dice otra versión. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Vemos que esto me lleva como referencia a Juan 16:13. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él te va a guiar a toda verdad. Esta parte que quería destacar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque Él revela todas las cosas. Como dice, Él nos guiará a toda verdad. Y Él nos va a guiar al arrepentimiento, Él nos va a guiar a la presencia del Señor, pero también la revelación, el conocimiento, el discernimiento. Estoy hablando de que somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu de Dios y en este caso, como dice la palabra, el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Y siempre hablo de Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, porque son la misma esencia en sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como siempre enseñamos. Juan 14:17, dice así la palabra, del 16 leemos. Y yo rogaré al Padre y os dará un consolador, para que Él esté siempre con vosotros, un consolador, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, como dice acá,
al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora en vosotros. Entonces nosotros sentimos, porque a Dios no se lo ve, pero se lo siente, como decía siempre mi mamá. Entonces, en este sentido, vemos que el espíritu o el mundo no puede recibir este espíritu, y nosotros lo hemos recibido porque lo palpamos, porque lo sentimos, y vosotros, como dice acá la palabra, lo conocéis. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Entonces vemos que el Espíritu Santo es lo que nos da conocimiento de la palabra, lo que nos abre el entendimiento, lo que nos hace discernir nuestra condición, nuestros pecados, cómo estamos delante de Dios. Y vemos que por el Espíritu Santo también podemos tener entendimiento de la palabra. Y vemos que la palabra dice acá, nos dará un consolador, el Espíritu de verdad, pero el mundo no la puede recibir. Y como dice en el 18, no os dejaré huérfanos. Vemos acá la palabra, la protección, no lo voy a dejar solo. Esto es lo que habla la palabra del Señor. Entonces, cuando dice no lo voy a dejar solo, es porque vamos a sentir su presencia, vamos a sentir su protección. Y terminamos con Juan 14, 26, dice la palabra, hablando del Espíritu Santo, porque en esto conocemos que somos hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios, como dice, en nosotros, el Espíritu que Dios nos ha dado. A ver, dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, vemos, y os recordará todo lo que yo he dicho. Es, como dice acá, les enseñará todas las cosas. Entonces, a ver, te da discernimiento, porque vuelvo al 24 a repetir, como dice, en esto sabemos, o en esto discernimos que Él permanece en nosotros. O en esto tenemos conocimiento que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces tenemos el Espíritu, digo, pero el Espíritu también nos revela todas las cosas. Como dice acá, volviendo a Juan 14, 26, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y dice finalmente, la paz les dejo, la paz les doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces tenemos el Espíritu de Dios, en esto tenemos el conocimiento que somos de Dios, porque también nos deja la paz, como dice acá la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Dice, yo les doy mi paz, dice, no se turbe vuestro corazón, esos pensamientos de turbación, de derrota, de conflicto, cualquier cosa, por cualquier cosa muchas veces nos agarra temor, hermano. Cualquier cosa que empieza a salir un poquito torcida, o a ver, tenemos lucha, prueba, pensamos que siempre estamos errando. Pero en sí, aunque erramos muchas veces, digo, muchas veces estas manifestaciones son parte de la lucha, de la prueba, porque estamos haciendo lo correcto y Satanás va a presentar oposición cuando vos estás tomando la cruz y estás peleando contra el pecado. ¿Por qué digo? Porque no quiere que hagas su voluntad, la voluntad del Padre. Entonces va a presentar oposición. Si nosotros no tenemos oposición es porque estamos caminando en pecado y en camino incorrecto. Entonces cuando estamos siendo luchados a causa del camino de Dios o a causa de Cristo, vemos que vamos a tener esa oposición de Satanás. Entonces, en un momento, como muchas veces no tenemos el discernimiento suficiente, no nos damos cuenta, se turba nuestro corazón y tiene miedo. Y tal vez estamos haciendo lo correcto, pero Satanás pelea. Entonces, como dice la palabra del Señor cuando dice Pablo, cada día peleé en Éfeso, dice, contra fieras. Y vemos que se va a presentar esa oposición de parte del enemigo. Es porque cuando se presenta es porque estamos haciendo correctamente las cosas. Como dice, no se turbe vuestro corazón, ni tampoco tenga miedo. ¿Y cuántas veces, hermano, cuando empiezan a salir mal las cosas, vuelvo a reiterar, nos sentimos, tal vez estoy errando, tal vez, a ver, porque es necesario que vengan las luchas y van a venir las luchas. Es que Satanás no se va a quedar de brazos cruzados para ver cómo a vos te va bien y te obtenés la bendición y con esas bendiciones
le da la gloria a Dios. Entonces va a presentar esa oposición. Entonces, digo, ¿agarra temor? Sí. ¿Le pedimos perdón? Sí. Pero si actuamos según la palabra, entonces ahí es cuando tenemos que jugar de esa incredulidad, ese temor, ese miedo, que muchas veces decimos, ¿estaré haciendo la voluntad del Señor? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Será que Dios me pide algún pecado, por eso me están saliendo malas cosas? Y a veces puede ser que sí, pero otras veces no, es por causa de la cruz de Cristo. Pablo, ¿por qué fue perseguido? Por predicar la palabra y la palabra de la cruz. ¿Por qué tuvo cárceles? Por predicar la palabra, todo por causa del Señor. Entonces, cuando uno está en la voluntad del Señor, va a ser perseguido por el enemigo. Pero como dice acá la palabra, no se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. O sea, está diciendo, tenga confianza. Tengan confianza, tengan fe, está diciendo. Yo les dejo mi paz, que sientan mi paz, que sientan el descanso. Entonces, en esa manifestación quiere que vivamos el Señor. Y para esto tenemos que pedirle perdón de la incredulidad. No hay otra manera, porque yo puedo poner un pensamiento positivo, yo voy a decir, oh, recibo la paz del Señor. Y son palabras simplemente, que en mi incredulidad estoy hablando. ¿Por qué digo mi incredulidad? Porque no discierno que esa incredulidad o ese pecado, que de que no creo, como decimos muchas veces, le tengo que confesar. ¿Para qué? Para que el Señor ponga en mí esa manifestación de Dios, que reciba esa fe, porque la fe es un don de ¿quién? Es un don de Dios, dice la palabra. Y el Señor te da la fe a través de que vos les confesás también la incredulidad, porque la incredulidad toma nuestra vida todo el tiempo para arrebatarnos del camino del Señor, para sacarnos nuestra bendición, para que no caminemos en la voluntad del Señor, para que hagamos nuestra voluntad. Y como dice acá la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón. Ese pensamiento de miedo, de temores, entonces de eso nos quiere hacer libre. Ni tenga miedo. Entonces vemos, como dice otro versículo, no estéis en ansiosa inquietud. El Señor quiere que descansemos. Y para esto nos envió la presencia del Señor, su Espíritu, que nos da discernimiento de todo. ¿Para qué? A través de la palabra nos hable el Señor y nosotros podamos confesar nuestros pecados y descansemos en la presencia del Señor. Amén.